Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un capítulo muy especial de Tras Hegel. ¿Y por qué es especial? Porque cumplimos un año. ¡Eh! Estamos muy contentos, no solamente porque nos hemos mantenido después de 40 y tantos episodios. Sin pelearnos. Todavía. Sino que también hemos podido avanzar más allá de lo que habíamos podido avanzar dentro de las clases. Entonces ya vamos casi a la mitad de la obra y seguimos sacando capítulos y comentando y dialogando en torno a esta magna obra de la filosofía que es la fenomenología del espíritu. Aparte hay que decir que estamos conmemorando que hace 188 años murió Hegel y que es un pensador vigente para nosotros, que todavía sigue dando de qué hablar y que todavía en nuestra época resulta necesario debatir con él, platicar con él y poder debatir algunas de sus ideas. Y estamos muy contentos también por la retroalimentación que hemos tenido, por cada uno de sus comentarios. De repente no nos da tiempo de contestarlos inmediatamente, pero de verdad que todos los leemos, que todos nos ponen a pensar y que cada like, cada comentario, cada suscripción nos da un enorme gusto que pequeño o mucho tengamos una recepción con diversas personas, con diversos pensadores y colegas nuestros que les interesa este tipo de temas. Para festejar este año y agradecerles pues el escucharnos cada semana, vamos a sortear un libro. Vamos a sortear El Alquimista de Paulo Coelho. No es cierto. Uno de ustedes será el feliz ganador de una fenomenología del espíritu, pero no la versión viejita que nosotros estamos leyendo, sino la nueva edición. La más reciente. Nos vamos a fusilar las palabras del editorial para que chequen qué se pueden ganar. Esta nueva edición de Fenomenología del Espíritu, bajo el cuidado de Gustavo Leiva, contiene una serie de elementos como una bibliografía actualizada, un glosario alemán-español, tablas de concordancias y un postfacio que, sumados a una cuidadosa revisión de la traducción de Wenceslao Roses y Ricardo Guerra, conforman una versión revisada, corregida y actualizada de un clásico de la filosofía moderna, con la cual se conmemoran los 50 años de la primera edición al español publicada por el Fondo de Cultura Económica, que es la que nosotros estamos leyendo, ¿verdad? La que humildemente comentamos. Pero para saber cómo pueden entrar al sorteo y las fechas que son claves para este festejo de aniversario, quédense hasta el final de este capítulo, donde les daremos más información. Y mientras tanto, ¿qué vimos en el capítulo anterior? Empezábamos a ver el problema de la obra y es un apartado de síntesis entre los dos anteriores, entre razón teórica y razón práctica. En este capítulo leeremos la sección 2 titulada La cosa misma y la individualidad. Al principio de este apartado, Hegel realiza un análisis de la obra, y no del libro, digamos, sino de la obra como la estábamos tratando anteriormente. Así entendida en este apartado, es una conciencia universal más que particular, y por lo tanto no estamos ya en el plano de una filosofía de la conciencia tradicional. Como que Hegel está enfatizando estos momentos y esta distinción, porque si cayéramos nosotros en la idea de la filosofía tradicional de la conciencia, tenemos que decir que el sujeto es uno, distinto del objeto, y la pregunta sería en dónde se encuentra la realidad. Si tú fueras un objetivista radical, un realista, dirías que la realidad en sí se encuentra del objeto. Ajá. Si tú eres un idealista radical, un subjetivista, dirías que la realidad está del lado del sujeto que piensa, que lo razona y demás. Y Hegel está diciendo, no, hay que verlo de una manera universal. Y considerándolo de una manera universal, asumiendo una conciencia universal, se rompen las clásicas barreras entre lo que es el sujeto y el objeto, que es algo que ya habíamos mencionado, pero aquí la conciencia es la que cae en la cuenta
de esta aparente división. Claro que si lo vemos de manera individual existe la diferencia, pero allende a esta diferencia, la obra y el obrar mismo denotan una estructura radicalmente diferente. O sea, pudiera ser que en el gran esquema de las cosas somos lo mismo, aunque a nivel individual sí ubicamos que una cosa es el objeto y otra el sujeto. Claro, pero al pensar esto como que el problema epistemológico y metafísico se rompe, porque ya no es, o sea, si estamos hablando de lo absoluto no, o una proposición metafísica es posible, pero superando esta diferencia entre sujeto y objeto. Ajá. Porque si el realismo afirmaba quizá ingenuamente la existencia de la realidad, el idealista negaba la posibilidad de conocer metafísicamente esa realidad. Y Hegel devuelve esta posibilidad metafísica, pero yendo más allá de la distinción entre el sujeto y el objeto. Dice Hegel entonces que el obrar termina siendo lo efímero, ¿no? O al menos así yo lo entendía. Sí. Porque aunque es lo real de la individualidad, Sí. lo que me permite que tener como sustancia es que actúo en el mundo. Sí. Y a pesar de que es algo distinto a mí, porque, o sea, sí es una expresión mía, pero además mi obrar es algo distinto a mí porque yo puedo actuar con cierta intención, pero los demás van a captar mi obrar como quieran, ¿no? Claro. Pero a pesar de eso, no es objetiva en un sentido tradicional, que sería el de que es algo ajeno al sujeto, ¿no? Aunque al final pareciera que aunque es una expresión del sujeto, sí es algo ajeno al sujeto, ¿no? Entonces, ¿ahí cómo? Sí, es una extrañeza. O sea, tomando el sentido más literal, quizá más básico, es que cuando yo hago algo, aquel algo es algo distinto de mí. Y por ende ya tiene un carácter de objetividad. Y esto para la conciencia individual y resulta contingente. Y al parecer la conciencia o cierta figura de la conciencia que Hegel quiere acá platicar y comentar, significaría que todo lo ve como contingencia, ¿no? O sea, porque yo lo que hago es perecedero. Y al darme cuenta de que es perecedero, como que caigo en un cierto escepticismo con respecto a la realidad, porque asumo de que todas las cosas perecen. Ajá. Entonces todo perece, todo tiene fin, todo va a terminar. Entonces lo que habíamos dicho en el apartado anterior, ¿para qué obrar si todo termina en la nada? Hegel como que le da la vuelta a esta situación y desde este mismo argumento comprueba de que sí hay un sentido, de que no todo es contingencia, y ahorita vamos para allá. Pero eso es al final. ¿Cómo seguimos avanzando ahorita? Tradicionalmente cuando uno hace algo, tú tienes una materia prima y tú le infundes una forma. Entonces tú haces algo y construyes una cosa determinada en otra cosa determinada con vistas a tu propio fin. Eso es una manera muy tradicional de entender la acción, donde está separado el yo de la cosa que se está haciendo. Parecería ser que Hegel se da cuenta de que esto hay que verlo, o esta figura de la conciencia se da cuenta de que la conciencia en cierta manera ya presuponía todo lo que ella podía hacer, que es un poquito la conclusión a la que llegábamos en el apartado anterior. Ajá. Entonces, cuando tú realizas lo que realizas, como que se pierden las nociones de lo que se hace y de lo que termina. Si bien es cierto que toda obra es fugaz, que toda obra es finita y contingente, te das cuenta de que existe una realidad en este devenir, en este proceso. La realidad consiste en el movimiento. Uh-huh. Y de esto cobra conciencia, redundantemente la conciencia, que lo que realmente importa es el movimiento que incluye todos estos pasos. Dice: esta inadecuación entre el concepto y la realidad, que radica en su esencia, experimenta la conciencia en su obra. En esta deviene, por tanto, la conciencia como en verdad es, y el concepto vacío que tiene de sí misma desaparece. En el obrar la conciencia ya dejó de pensar en cómo cambiar el mundo y eso, y más bien ya entiende que se está expresando en el obrar. Pero entonces, ¿tu obra eres tú? Sí, pero no, porque cuando nosotros decimos que ya no es una conciencia individual, que esto ya es más universal, como que habría que replantearlo en un término más elevado y decir, es que no es propiamente tú y tu obra, porque tú y tu obra todavía presentan esa escisión. Pero si lo viéramos desde una figura un poco más elevada, de una conciencia universal, la conciencia universal cae en la cuenta de que es ella misma quien está moviendo todo esto. Vamos,
O sea, ya aquí está el primer vistazo de que no es Maki dándose cuenta de que existe la conciencia, sino la conciencia dándose cuenta de que a través de Maki es... Claro, sí, o sea que ya es algo más allá de nosotros como individualidades. Ajá. Porque en última instancia sí hay algo superior a nosotros que está guiando el proceso. Y que es incluso el proceso mismo. Pero es un proceso autoconsciente, pudiéramos decirlo así. Ajá. Y que ya nos acerca un poco más a una interpretación de lo que es el espíritu en términos de Hegel. Pero ahorita haciendo un tránsito de lo individual a subjetivo al espíritu objetivo y de esto hacia el espíritu absoluto. Porque hay un problema que es el de la unión entre el concepto y la realidad, ¿no? Porque desde la perspectiva individual, cuando yo estoy obrando, puedo distinguir entre el concepto y la realidad. Yo tengo una concepción de justicia que no corresponde con la realidad. Entonces hay como una escisión, hay una separación. Pero nuevamente, si lo vemos en el gran orden del mundo, en el gran esquema de las cosas. En el gran esquema de las cosas, resulta que concepto y realidad están en constante juego. Podríamos decir que van progresando a la par, aunque yo no lo entienda así, pero hay algo que lo guía que hace que algunas nociones, algunos conceptos básicos de derecho se conserven y vayan progresando para más. Por eso mencionábamos que de nuevo se presenta el problema entre el individuo y lo universal, ¿no? Así es, pero obviamente que nosotros ya estamos ascendiendo a una conciencia universal que ya no solamente es individual, aunque se supedita a lo universal, porque es parte de esta misma esencia, que es también un poco la conclusión a la que llega Hegel en este apartado. A mí me daba la impresión de que en este apartado Hegel en uno de los párrafos como que deja muy claro que ya está volviéndose autoconsciente la autoconciencia, ¿no? Sí. Porque se está empezando a dar cuenta de que a lo mejor mi obrar como Maki, que yo tire este pedazo de papel al reciclado, es contingente, ¿no? Porque da igual que yo lo tire al reciclado, a la basura, a la calle, lo que sea, el espíritu absoluto va a seguir deviniendo, ¿no? Pero de lo que se está empezando a dar cuenta la autoconciencia es de que lo principal es el obrar, que yo actúe, ¿no? Así es. Independientemente de qué obra haga yo, que eso es lo contingente. Y entonces la autoconciencia como que ya está pescando que hay algo más allá de Maki, ¿no? Ya no es Maki dándose cuenta de algo como Maki, sino la autoconciencia dándose cuenta, a lo mejor suena un poco religioso, pero de que el absoluto actúa a través del individuo, ¿no? Exactamente, y que no todo puede verse como de una manera negativa de que ya está ahí dado, y por el hecho de estar dado, pues ya no se pueda modificar. Es superar esta negatividad, asumiendo la misma negatividad y dándole la misma vuelta. El resultado de mi acción es contingente, no así la misma necesidad de la acción. Pero lo que hace Hegel entonces con su argumento, me parece, es derivar la necesidad a partir de la existencia de lo contingente. Ya, entonces ante los problemas clásicos de la filosofía, Hegel hace como la niña del meme, ¿no? Así de, ¿y por qué no los dos? ¿Y por qué no ambos? Efectivamente, pero lo que se subraya al final es la necesidad. Por todo esto decimos que la obra como sustantivo es contingente, pero el obrar como verbo es necesario. Efectivamente, porque todas las obras pasan como cosas individuales, no así el obrar mismo que se mantiene y que es necesario. Luego habla Hegel del desaparecer, pero pues ¿eso qué es? Sí, porque todas las cosas desaparecen y la conciencia decíamos que cae en esta negatividad de decir, bueno, pues si todo desaparece, ¿para qué hacer algo? Ajá, porque decías que la conciencia se refleja en la cosa que desaparece. Ajá, así como las cosas pasan, yo igual paso. No solamente se va lo que yo hago, sino también el que lo está haciendo. Pero el obrar mismo no pasa. La misma, o sea, mientras más desaparecen las cosas, lo que desaparece es el desaparecer, porque se mantiene. Y ahí es donde dices, bueno, aunque todas las cosas individuales perezcan, en la totalidad, en el gran esquema de las cosas, en el gran esquema de las cosas perviven. ¿Por qué? Porque aunque todo cambia, es un hecho de que las cosas todas cambian, pero se mantiene el todo. Un todo que deviene. Y ese todo que deviene es lo que queremos rescatar en este momento.
Entonces, si hay algo que cambia, es la cosa como cosa individual. Sí. ¿Y qué es lo que no cambia? Para tratar de explicar esto, Hegel utiliza todas las armas que tiene en la lengua alemana y utiliza la distinción entre lo que nosotros entenderíamos. Entre cosa y cosa. Sí, entre lo que nosotros entenderíamos o diríamos como Ding y Sage. Según Hegel, Ding es la cosa sensible e indeterminada, que veíamos en el diccionario que en alemán Ding se refiere a cosa así como muy, ¿qué? Muy X, ¿no? Pásame esa cosa de ahí. Cosa como el vaso que tengo delante de mí, como el micrófono que tenemos. Ajá, algo me roza la piel y digo, ay, sentí una cosa, una cosa, ¿no? efectivamente. Pero Sage se refiere a cosa, pero en esta cuestión como de asunto, ¿no? Sí. Como cuando decimos, pues la cosa está así. O qué cosas pasan, ¿no? Ajá. Como que cosas engloba el asunto, la totalidad. Sí. Y la cosa como Ding, que es lo concreto, lo individual, lo sensible. Alguien que hable alemán, corríjanos o profundice en los comentarios. Y yo entendería esta cuestión, esta situación de que la esencia se encontraría, la coseidad como realidad objetiva se encuentra en Sage. Y cada cosa individual que constituye un particular de la coseidad es Ding. Pero es la esencia de la realidad. Ajá. Es el todo. Y es necesario. Es el todo que cambia, pero subrayando el aspecto del todo. Ajá. Por eso es el ser. Hegel, siempre siendo Hegel. Sí. Por eso, para terminar, después de que nos aventamos aquí nuestra indagación sobre el significado y la diferencia entre, como dice el texto, cosa y cosa, menciona algo que a Néstor le interesó mucho, que fue que cada cosa es predicado de la cosa misma. Y hasta le brillaron sus ojitos, pero ¿por qué? Porque a mí me recuerda mucho entonces a la noción de Spinoza con respecto a la diferencia que hacía de la sustancia y sus múltiples atributos y las modalidades de esos atributos. Cada cosa, y acá cuando dije todo es ambiguo. Cosa. Cada una de las cosas que constituyen la realidad, entre comillas, constituyen a la realidad misma. Pero son predicados de una sola sustancia. Ajá. O sea, porque cada cosa, esto, aunque está diferenciado, el vaso que tengo delante de mí, el micrófono, Maki, yo mismo, somos cosas distintas, somos entidades diferentes, pero en el esquema de las cosas. En el gran esquema de las cosas no somos más que predicados de la sustancialidad. Y es maravilloso, Ajá. aunque problemático al mismo tiempo, porque tampoco se trata de borrar las diferencias. Hegel no está por tratar de borrarlo todo y mantenerse en una sustancia impensada y demás, sino que la riqueza está en la diferencia de esa unidad. Sería algo radicalmente distinto al absoluto en sentido religioso. ¿Por qué? Porque la cosa, porque Dios mismo forma parte, es inmanente a lo creado. Y yo tengo una duda. Sí. Que es que en el capítulo anterior nos habíamos quedado en que el obrar no se puede comparar entre sí, ¿no? Y hasta decías que la bomba atómica fue un gran avance de la humanidad. Y yo me quedé así como de, ¿cómo no podemos decir eso? Pero aquí parece como que le dio la vuelta a Hegel, ¿no? Sí, le dio la vuelta, de hecho ya le dio la vuelta. Porque íbamos hacia un problema ético del obrar y ahorita como que el obrar, ¿en qué quedó entonces? Sí, me parece que si hay una guía, llamémosla superior a mi conciencia individual, me parece que sí se puede determinar un patrón de avance, o un progreso, un sentido, y ese sentido es un sentido más allá de nosotros mismos, es un sentido necesario y libre al mismo tiempo, que lo determinaría alguien que no soy yo ni eres tú. Ya, es que es como que vamos tan lento en los movimientos, porque yo ya quiero llegar casi a que nos iluminamos y juzgamos éticamente, pero aquí sigue hablando él del obrar en abstracto, ¿no? Y de tal manera que en un primer momento parecería ser que es indiferente. Ajá, y que todo está bien, entre comillas, ¿no? Que todo es, y en tanto que es no hay problema, pero acá sí, porque de tal manera que tanto en el arte como en la historia, como en la religión, hay un sentido, hay un porqué y un para qué, y entonces sí va avanzando progresivamente. Hegel en este sentido es moderno, porque cree en el progreso. Ajá, y que todo va a ser mejor, ¿no? Que todo va a ser mejor.
Bueno, es que Hegel tampoco, también yo, ¿verdad? O sea, Hegel no vivió en la Segunda Guerra Mundial, ni yo, pero es interesante porque pudiéramos pensar, no sé si con Hegel o más allá de Hegel, si a pesar de que haya sido una aberración y algo que no se desea, fue una llamada de atención para la humanidad para mejor. Ay, ¿será? Pues marca un nuevo imperativo categórico, como dijeran los de Frankfurt, que eso no se vuelva a repetir, que eso no vuelva a suceder. ¿Y será? Que no? Ay, Dios. Ya pero nos bueno, pone a pensar, esos nos ya pone son, a debatir más. Esos ya son terrores psicológicos, Sí. metafísicos, Históricos. sí, que de los que Hegel no está hablando ahora. De momento no, efectivamente. Pues vamos a dejarle hasta ahí. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos debe de quedar claro la concepción de cosa y de obrar que Hegel explicita en este punto y cómo vamos ascendiendo hacia el espíritu objetivo. Nos escuchamos la siguiente semana para leer el número 3, el mutuo engaño y la sustancia espiritual. Antes de irnos, tal y como lo prometimos, vamos a explicar la dinámica maravillosa para que se ganen el libro de Fenomenología del Espíritu en la nueva edición de Fondo de Cultura Económica. Lo único que tienen que hacer es dejar su nombre y su correo en trashegel.com/aniversario. Les voy a repetir la dirección: trashegel.com/aniversario. Y listo, ya estarán participando para ganar su ejemplar de la nueva edición de la Fenomenología del Espíritu. Tienen hasta el lunes 25 de noviembre del 2019, digo por si alguien nos está escuchando en el 2043, pues ya no le tocó, no, ¿verdad? Ya pasó. Y anunciaremos al ganador en el capítulo del 27 de noviembre del 2019, para que tengan suficiente tiempo de participar. Y pueden participar desde cualquier parte del mundo que nos escuchen. El envío va a correr por nuestra cuenta, así que si viven en Groenlandia, hasta ahí lo enviamos. De regalo de aniversario para nosotros, lo que pueden hacer, pues ya saben, es dejarnos comentarios en nuestra web, que es trashegel.com. También estamos en YouTube, iTunes, Spotify. Regálennos comentarios, recomendaciones, 5 estrellitas en iTunes si les gusta este podcast, porque ya llevamos un año, es verdaderamente sorprendente. Y lo que viene, pero lo primero, el sorteo. Sí. Entonces no dejen de participar para ganarse su nueva edición de la Fenomenología del Espíritu. Y recuerden otra vez la página para entrar al sorteo, que es trashegel.com/aniversario. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.